como esto de qué es esto de estar vivo, ¿no es cierto? ¿Qué pasará? Como yo percibo la vida es igual a como la percibe la otra persona, es que todos somos nosotros mismos y hemos sido nosotros mismos toda la vida. La principal motivación era como entender esta fuente de la vida, cómo emerge, cómo surge. ¿Qué empezáis tú a sacar de lo que es el método y lo convencional versus el camino que has descubierto tú en base a eso? Con la inteligencia artificial, todo ese factor subjetivo se va a borrar. Yo diferencio como tipos de saberes. Hay saberes clínicos, de la práctica clínica de los médicos, que no necesariamente son avalados por la ciencia, sino por la práctica clínica. A veces los científicos hacemos mal quizás en ignorarlos. Ese saber desde lo médico viene desde la persona. A ti te puedo dar este caldo y te va a funcionar. Eso no significa que el caldo cure esto, porque ahora, por ejemplo, muchos saberes ancestrales están siendo demostrados desde lo científico. Antes era como, sí, la gente toma ayahuasca, es un saber ancestral. Y yo creo que esa es una de las principales razones por las cuales la ciencia está un poco en crisis. Te quita la posibilidad de mantenerte como creativo, como una persona inspiradora. La práctica artística es una práctica que tiene mucho valor intrínseco para las personas, no así el ejercicio científico, que las neuronas por aquí se juntan y que después la sincronía neural, todo ahí emerge la conciencia. Pero desde lo personal, yo creo que la conciencia viene desde una causalidad más descendente. Yo sé que esto que experimento viene de algo que no puedo explicar. Esa gratitud es como, wow, soy mucho más que mi problema. Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a este espacio de conversar sobre temas profundos, de ir más allá de la técnica, de la ciencia, de empezar a conectar con la conciencia, de empezar a conectar con espacios un poco más conectados a lo que nos hace únicos, a nuestros talentos. Hoy vamos a conversar con Ismael Palacios, un gran amigo, compañero, hermano, un ser que yo estimo mucho y que confío mucho en su forma de ser. Así que bienvenido, Isma, que gracias que pudiste venir para acá a compartir con nosotros en este espacio de conversación y reflexión en base a la conciencia. Muchas gracias por la invitación, feliz de aportar todo lo que pueda y conversar en una charla entretenida. Oye, ¿y tú qué querías conocer? ¿Por qué te metiste a la ciencia? A mí me interesaba el fenómeno de la vida, me investigaba mucho saber qué es lo que era lo vivo, los procesos, como la naturaleza, como quizás lo más fácil para entenderlo es la biología. Como que esa era mi área de conocimiento. Y luego me interesaba entender como la vida, por así decirlo, como la mente, como el fenómeno de estar vivos, me parecía muy intrigante. Como esto de qué es esto de estar vivo, ¿no es cierto? ¿Qué pasará? Como yo percibo la vida es igual a como la percibe la otra persona. Como encontraba muy raro pensar en que todos somos nosotros mismos y hemos sido nosotros mismos toda la vida. Ajá. Entonces, como, ¿será algo común? ¿Habrá algún tipo de estructura coherente entre estos fenómenos o no? Y a partir de eso, entonces, fui guiando mi camino científico por distintos lugares. Pero la principal motivación era como entender esta fuente de la vida, cómo emerge, cómo surge. Y luego, interesantemente, uno podría, de ahí también quizás, estudiar filosofía, religión, pero quizás yo tenía este patrón más estructurado, que me gustaba seguir como un sentido lógico para aproximarme a ese problema. ¿Sí? Se ve como un problema un poco el entender la vida o el conocer. Claro, le llamamos problema quizás desde el tecnicismo más científico, pero es como la interrogante, como esa curiosidad. Le llamamos problema porque siempre uno genera una duda, una pregunta, un problema y luego quiere resolverlo. Pero no es un problema realmente. Oye, en tu camino de estudio, si bien desde la ciencia hay como una forma de hacer las cosas, ¿no es cierto? Hay una forma, una estructura, hay un método. Sí, pues. Ya, y en el camino que tú lleváis haciendo ciencia, ¿cuál es la diferencia o qué empezáis tú a sacar de lo que es el método y lo convencional o lo que como se debe hacer las cosas versus el camino que has descubierto tú en base a eso? ¿Hay alguna diferencia? ¿Le encuentras coherencia? ¿Es subjetivo? ¿Es objetivo? Sí. Siempre es subjetivo, porque siempre hay un ser humano detrás de esto. Quizás luego, en esta época, quizás con la inteligencia artificial todo ese factor subjetivo se va a borrar
y por eso hoy en día hay máquinas que ya hacen Claro. artículos científicos y que ya el factor humano subjetivo se borra. Y muy científico puede ser, pero siempre uno sabe que luego una persona te lo corrige, tiene sus propios sesgos, etc. Ahora, dentro de mi práctica, yo diferencio como tipos de saberes. Y yo creo que lo que yo más he aprendido en mi práctica es aprender a diferenciar aquellos tipos de saberes y ser como sincero con qué tipo de saber estoy construyendo y de qué tipo de saber estoy como generando evidencia o estoy comunicando. ¿Sincero para contigo o para con el mundo? Para con el mundo, ¿sí? ¿Y cómo mides esa sinceridad? Porque hay distintos tipos de métodos po, y hay distintos tipos de saberes, ¿sí? Por ejemplo, hay el saber que se arraiga del conocimiento científico. Y si yo estoy generando conocimiento, estoy hablando de cosas que las estoy avalando desde lo científico, entonces tiene que seguir el método científico. Claro. ¿Y eso qué significa? Que tiene que tener cierta estructura, que tiene que ser observable, tiene que ser refutable. O sea, todo lo que no es refutable, cuando hay una verdad absoluta, eso inmediatamente es anticientífico. Porque parte del método científico es que sea negable y comprobable. Entonces, cuando una persona te dice, yo soy súper científico y yo afirmo que esto es así, no es científico, todo lo contrario. Los que somos científicos, lo que más hacemos es abrir las dudas, es saber que hay incertidumbre. Y luego vamos probando distintas cositas con cierto método, con observación, con cierta aproximación a la pregunta, con cierto desarrollo y estructura de aproximarse al problema, etc. Entonces, ese es un saber, lo científico. Pero luego hay otros saberes que a veces los científicos hacemos mal quizás en ignorarlos. Y yo desde la humildad, por ejemplo, he ido aprendiendo a reconocer otros saberes. Por ejemplo, el saber clínico. Hay saberes clínicos de la práctica clínica de los médicos que no necesariamente son avalados por la ciencia, sino por la práctica clínica. Claro. ¿Qué significa eso? Que para un montón de cosas que hacen los clínicos, los médicos, no hay un paper científico que lo esté como avalando, por ejemplo. Pero funciona. O sea, esta persona dice... Yo toda la vida a mis pacientes le he dado este polvito con este agüita. Claro, como el remedio de la abuela. Claro. Como que son saberes como antiguos, que realmente las culturas antiguas los aplicaban ahí. Sí, es que ese para mí es otro saber. Otro más, sí. ya. Este segundo es lo clínico, porque tiene una estructura. Yo tengo un método, la gente llega, lo receta de cierta manera, se estructura, ¿sí? Y generalmente Pero, ese saber desde lo médico viene desde la persona. Desde el doctor que lo inventó, no claro, viene sí, de una como práctica común así. o que sea pasando, sí, pero viene mucho de que yo probé y me funcionó. Y no necesito... Del prueba y error. Claro, no necesito que un científico Haga un publique la cuestión, un experimento. gigante, claro. Yo veo que esta cuestión me funciona, ¿cachai? Claro. Entonces, pero ahí el problema y aquí vamos como diferenciando como los saberes y qué es lo que podemos decir con los saberes. Luego esto no tiene la potencia para decir esto se puede aplicar a todo o se puede aplicar a otro contexto. Al final, a ese médico le funciona con ese paciente en ese contexto. Entonces, al final, divulgar ese tipo de saberes es complejo porque no tiene una estructura de aproximación a ese problema. Cuando hacemos ciencia decimos ya, tenemos un grupo control, tenemos otro grupo con ciertas características. Claro. Entonces, al final digo, yo sé que esto que funcionó se lo puedo recomendar a personas con estas características. En general, en lo clínico, en estos saberes clínicos, depende de cada persona, entonces no es muy extrapolable. Y también creo que del contexto también. Exacto. O sea, una persona A con ciertas características, con ciertos exámenes, con ciertas características, ¿no es cierto? El médico dice, sí, a ti te puedo dar este caldo, ¿cachai? Y te va a funcionar. Pero eso no significa que el caldo cure esto. Claro. ¿cachai? En ese momento, en esas circunstancias funcionaba y tal vez con ese doctor que tenía esa creencia. Entonces, Oye, y esos son los dos. ¿ya? Y el tercero que reconozco es los saberes más ancestrales. Ajá. Que muchas veces no tienen como la evidencia clínica, porque Ni muchas científica. veces estos saberes, lo clínico está en la clínica alemana, ¿cachai? Claro. Una clínica famosa. Pero sí funcionan. Y están arraigados a culturas, a tradiciones, que se enriquecen de cosas más espirituales a veces. Y lo que es muy interesante es que igual se mezclan, porque ahora, por ejemplo, muchos saberes ancestrales están siendo demostrados desde lo científico y están tratando de aplicarse en lo clínico, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, ayahuasca. Conversan.
Ayahuasca. Antes era como, sí, la gente toma ayahuasca, es un saber ancestral, valioso, pero no es algo científico. Ahora la gente científica tomó esto, lo estructuró de cierta forma, hizo un experimento, dice, sí, y pasó a tiene lo validez. clínico. Entonces ahora lo clínico dice, ahora podemos incorporar esto en nuestra práctica clínica. Entonces son distintos tipos de saberes que es bueno diferenciarlos, y es bueno decir, yo puedo hacer esto de una forma, puedo avalar estos conocimientos de una forma y no avalarlos por la otra. Y luego quizás hay un cuarto que es lo personal nomás, las opiniones. La historia. También son válidas. Tú puedes decir, y yo creo que esto es lo que más pasa en la divulgación científica, en los libros, gente que dice, esto con mi experiencia yo creo que es así. Claro, lo ponen en un lugar personal. Claro, pero luego dice, yo creo que es así, y dicen, y sí, y después pescan un cerebro y dicen, sí, y esta parte del cerebro, y uno instantáneamente dice, aquí está mezclando lo que ella cree, tratando de avalarlo de lo científico, claro, y se mete en pero el espacio. se empiezan a mezclar las cosas. Entonces es bonito reconocer los saberes, aceptarlos, pero es importante no confundirlos. Hoy, y desde tu camino, y entrando como en un espacio no tan mental y lingüístico y teórico, es como cuando se empieza a mezclar ya cosas como la emoción y el sentir, que son cosas un poco diferentes y como que se han ido un poco fuera de los saberes y los métodos, y que ahora se están incorporando con lo que me contabas y tú, con la experiencia personal. En tu proceso y en tu camino, ¿cuáles han sido algunos momentos dentro de tu carrera que para ti han sido como luces importantes que te han llevado a un espacio desde lo emocional a decir, ok, sí, por acá va, o esto es lo que me gusta, o aquí siento un llamado importante? ¿Qué es lo que te ha pasado? Sí. No quiero... Y esto es súper personal, en verdad. Es como que aquí quiero entrar un poco Quiero decir que como la práctica científica tiene como muchos pequeños momentos, como pequeñas como victorias, por así decirlo, que son cosas como pequeñitas cuando uno dice, me resultó esto. Y esos son como momentos que uno tiene como esos sentires. Ahora se me hace difícil responder esa pregunta como en el global, como decir algún momento donde sentiste esa conexión. Yo creo que tiene que ver cuando uno como que se da cuenta que quiere, o lo personal, cuando en algún momento me he dado cuenta que hay una pregunta que me hace mucho sentido. Y como, quiero estudiar esto, como que... ¿Te acordás de alguna pregunta? Qué interesante puede ser. ¿Cuál ha sido una de las preguntas que te ha llevado a hacer lo que estás haciendo ahora? Es que lo que pasa es que en general mis preguntas ¿ya? parten de cosas muy amplias. ¿Ya? Y luego como que van cayendo, ¿sí? Entonces, yo creo que alguna de las preguntas que con más antiguas que puedo recordar que me llevaron como a esto, no estoy 100% seguro, pero era como tratar de entender si yo con mi mente o como con mis pensamientos podía como modificar lo que estaba como sintiendo. Como que eso del sentir y el pensar me generaba como una duda. Ajá. Ya, una. Luego, ahora me acordé de otra. Yo creo que las cosas que más me han hecho sentido es como ideas, más que preguntas. ¿Ya? Por ejemplo, recuerdo una, que es que una vez yo pensé, o me preguntaba si uno podía guardar, como uno guarda fotos, por ejemplo, olores. No sé si eso marcó mi carrera. No, pero igual es un momento importante, si al final... Pero es como decir, como, a qué mi momento está, como, ¿para dónde va mi micro, cachai? Y creo que mi micro iba como para avanzar en cosas creativas, como disruptivas. Ajá. Y la ciencia muchas veces no permite eso. No, pues ahí va mi pregunta. Es muy como acotado. Entonces, a partir de eso yo, después de harto tiempo, he ido como generando o aceptando la divergencia. De decir como, ya, puedo crear o puedo modificar con el estilo de vida, la forma de pensar,
O puedo generar un spray que tenga probióticos y echarlos en las casas y cambiar la manera de cómo nos enfrentamos a la salud, por ejemplo, o cómo pensamos en la salud. Creo que más que preguntas en sí, creo que me motiva más como los inventos o los eventos como creativos, ¿sí? ¿Ha habido alguna persona importante que ha marcado tu camino como científico? ¿Qué te ha hecho sentido dentro de tu empezar a investigar, conectar cosas, conocer? ¿Había alguien como que tú decís, parece que por ahí este tipo de científico o este tipo de persona que sostiene la ciencia, como que por ahí va mi camino un poco? Voy a ser sincero, no. Ni uno. No, y yo creo que esa es una de las principales razones por las cuales la ciencia está un poco en crisis. Y es porque la máquina como funciona, la máquina científica, el modo de operar la máquina científica, te quita la posibilidad de mantenerte como creativo, como una persona inspiradora. Entonces algo que yo hablo con mis pares es que ninguno de nuestros como referentes son personas que en teoría deberían ser referentes, son personas a los cuales, o que nosotros quisiéramos ser como ellos, ¿sí? Porque al final están como en una máquina que es una máquina media productiva, competitiva, media sangrienta en términos de lo que te exige, que te priva de la capacidad de ser soñador, de decir como, por ahí voy, por ahí quiero pensar, como... Y ese profe que era así un poco, uno lo admiraba un poquito más, pero era como el profe más loco, el que cachaba de que todos los demás profes no lo pescaban mucho. Claro, la ciencia no le da mucha bola. No le da mucha bola. Entonces, si tú me preguntas como, ¿hay algún profe que tú digas como, lo admiro y además me encanta su forma de pensar y aparte me doy cuenta que lo ha logrado? Me cuesta. Igual eso es distinto porque como tener un referente que una todas las cosas, creo que es un poco difícil desde la ciencia. Pero sí, como que es importante que ir entrando como en el lugar de cómo me siento cuando te encontráis con alguien que te inspira más allá de los logros que ha hecho, sino de cómo él está viviendo su vida desde las interrogantes que tú también tenés. Porque yo creo que tú inspiras a muchas personas también. Sí. Me cuesta, es que yo siento que con el paso del tiempo, como que esa cosita científica, espero que no me pase, se va como apagando. Entonces... hay personas o profes que yo digo son como algunos mentores, pero más como por su forma de ser, como decir, más que por esa comunión que tú decís, sí, como más como, pucha, sí, el Vlado, otro, el Pancho, como que ya, son... Pero hay personajes más históricos que capaz que tú no conociste. Por ejemplo, Varela. Al final, yo creo que sí, desde ese lugar... ese es alguien importante igual. Es alguien importante. Que está haciendo como un vínculo entre la ciencia y la espiritualidad como... Sí. Yo creo que Varela, si tuviera que decir a alguien, sería Varela, como de referente. Más allá de... por distintas razones. Uno, por todo como su pensar, pero también por el atrevimiento de ir a lugares tan desconocidos, ¿sí? Claro. Y como juntar estos mundos que parecían separados, pero que en verdad nos damos cuenta que... y mantener su lugar dentro de la ciencia. Claro, sí. Pero para eso, claro, y eso es lo que hablaba antes, para eso tenés que ser una persona brillante, como... ¿Es brillante la palabra o como confiar en lo que sentí, lo que sientes? Ya, es que no desmerecería como decir brillante. Ajá. Como puede ser las dos. Pues claro. Pero si definiéramos qué significa brillante, yo estoy de acuerdo contigo. Como que yo últimamente he pensado harto en eso y creo que esa brillantez tiene que ver con como la genuinidad de las personas. O como decir, ya, yo creo en mí, y que eso es transversal a la ciencia o a la música o al emprendimiento. Exacto. Como que la otra vez estaba en feria de emprendimientos y cachaba que esta gente que lo había logrado eran los buenos que estaban ni ahí. Como, eso te iba a decir. Me tengo toda la fe y yo soy así y no soy el más seco, no soy el más inteligente, pero soy yo. O soy lo que soy, eso, en el fondo. soy yo. Y nadie más podría haberlo hecho porque nadie es yo. Eso. Ahí va, claro. Y yo creo que en la medida que cada persona único se arraiga a sí mismo, se acepte, encuentre ese deseo genuino de lo que sea, puede sacar su potencial, ya sea tocando piano
o generando una startup multimillonaria, o siendo un profe inspirador, filósofo. Pero yo creo que hay que tener, no sé si al final es se mezcla como con el, quizás podemos discutir, no sé si implica ser un poco egoísta incluso. Ajá. Como de decir, no me importa, ¿cachai? Claro. Como, no sé, no me importa no significa que no me importen las demás personas, pero no me importa lo que me digan. O sea, claro, no estoy en los otros. No estoy en los otros, yo voy a hacer esto. Es loco. Bueno, piensa, volviendo al ejemplo, esta cuestión de la cámara de guardar olores. ¿Ya? Como que ahora ya están saliendo cosas así, ¿cachai? Entonces, claro, eso fue hace 20 años. Quizá era más difícil de pensar. Pero no era una mala idea, ¿cachai? Sí. Era una súper buena idea. Y si yo a los 14 años hubiera estado así, weón, quiero esto. Y después los 18 en la U, quiero esto. Y hubiera buscado, y hubiera dado vuelta. Quizá hubiera creado a los 20 años la primera máquina de dolores, ¿cachai? Claro. Y yo creo que la gente que hace esas grandes contribuciones es así, ¿cachai? Claro, es como que de repente la disciplina, la teoría, la academia, como que busca que tú hagas puras cosas que tengan un sentido práctico para algo en particular. Sí. Y la cámara de dolores en ese momento no sé si tenía un sentido práctico. Era una volada tuya de cómo poder encapsular olores, tal vez. Claro. Ahora a eso se le da un sentido práctico, pero en ese momento como que yo, al parecer, como que la academia te quita la capacidad de hacer por hacer nomás, sin darle un sentido, sino que por investigar, por avanzar. Y ahí como que yo el otro día conversaba con un amigo del concepto de la conciencia. Y es como, ¿conciencia o sin ciencia? ¿Cómo llegáis a la conciencia? Como, para estar en la conciencia hay que estar sin ciencia o conciencia. ¿O qué sería la conciencia en ese sentido? Sí, bueno. No sabemos lo que es la conciencia. ¿Qué creemos entonces? Sí, ¿qué creemos? Es difícil hablar a veces con científico porque con las palabras tienen que ser súper específicas, sí. Y sí. Está bien, po. Claro, podemos definirlo como ciertos. Claro, ¿qué creéis tú que es la conciencia, claro, en el fondo? Como que yo creo que para tener estas conversaciones, yo creo que es bueno decir, a ver, ya, queremos hablar de conciencia, tratemos de definirla. Que igual va a ser muy personal. Sí, pues, pero a ver si encontramos algo en común. Ajá. Porque de una definición no sabemos. Entonces, si alguien te dice como la conciencia es esto, decir, no. Para mí no es eso. O no sabemos, ¿cachai? Como que. Entonces, la conciencia, el estudio de la conciencia, radica en estudiar cuando tú percibes un puntito, cuando te duermes o no, cuando estás anestesiado o no, ¿cachai? Claro. Eso es la conciencia según la ciencia. Es como muy desde el cuerpo, desde lo físico. Claro, desde lo más metafísico. O sea, Varela decía como, yo sé que esto que experimento viene de algo que no puedo explicar. Y quisiera explicarlo, quisiera poder darle todas las funciones, los mecanismos, pero no puedo y me conformo con eso. Claro. Como entonces, dentro de mi marco teórico, solo puedo defender que la conciencia emerge desde un cuerpo. Y desde ahí puedo defender algún tipo de marco teórico de que las neuronas por aquí se juntan y que después la sincronía neural, todo ahí emerge la conciencia. Entonces yo en los debates científicos puedo discutir sobre la conciencia desde ese lugar. Pero desde lo personal, yo creo que la conciencia viene desde una causalidad más descendente. Y eso no lo puedo explicar. Claro, pero podéis explicar lo que tú sientes. Puedo experimentarlo y no puedo generar debates científicos desde ese lugar porque no viene desde el mundo de la física, sino más metafísico. Y a mí ahí como que me entra una inquietud que es súper importante y que yo todavía no entiendo, o capaz que más adelante va a ser como que en donde la ciencia hace la unión con el arte. Porque en el fondo las palabras como tal, con su significancia tal cual es, como que son súper limitadas. De hecho, como que se dice, mucha gente es que se mueren y vuelven a la vida después de morirse, que vuelven y no tienen palabras para explicar lo que vieron, porque las palabras son muy limitadas para poder explicar una sensación tan grande. Y ahí es donde, para mí, entra en el juego el arte, en sus diversas como expresiones, música, poesía, en donde tú tratas de expresar algo, pero no solamente desde un lugar lingüístico, sino que haces sentir a las personas. Entonces de ahí se puede generar un espacio en donde vamos a poder experimentar lo que es la conciencia
sin necesidad de explicarla, pero sí experimentarla. Y ahí es como que yo siento que hay como un enfrentamiento entre la ciencia y el arte, y que a mi parecer yo creo que tiene que ser, es un punto que tienen que converger, en donde la explicación no siempre sea lingüística. No sé si me explico. Sí, es que... Sí. Es que yo creo que deberían converger en lo complementario. Porque ¿por qué queremos que la ciencia no sea lingüística? Para eso está el arte. Entonces yo siento... Sí, de todas maneras. Yo siento que la ciencia emerge justamente para explorar aspectos de la integridad humana, de la curiosidad. Por ejemplo, curiosidad. Se puede explorar desde el arte y no tiene que ser lingüístico, y se puede estudiar desde la ciencia y ahí sí es lingüístico. Entonces, yo creo que más que como que integrarlas a que tengan el mismo camino. No, yo es opino como- la complementación. Es como complementario, es como como generar desde- algo complementario. Y de hecho, son muy complementarios en su práctica, en el ejercicio. El ejercicio de hacer ciencia es muy parecido al ejercicio de hacer arte. Sí, Y eso es igual. súper bonito. O sea, sí, en la ciencia, no sé si tú vas mucho a la abstracción. Sí, po. ¿Vas a la abstracción? O sea, es que en muchas ocasiones tú tienes que diverger mucho tu pensamiento como Claro, va a abrir opciones convergente. nuevas. Claro, exacto. Entonces, Eso es verdad, claro. entonces Es la amplitud. uno, claro, uno se tira a la cama a pensar, ¿sí? Y luego claramente, la manera de ejecutar ese pensar o esa divergencia no a través de un sonido, sino que a través de algo escrito, de una teoría, o una fórmula matemática, Sí, sí. o un experimento, ¿sí? Pero aproximarse a aquello, como el camino para aproximarse a ello es parecido. Claro, sí, yo estoy de acuerdo. Sí, a mí me pasa solamente que en el tema de la complementación, como que la equiparación a nivel de importancia de la ciencia y el arte, como que creo que está en desnivel, como que desde una sociedad que está más basada en el miedo y en querer tener un poco de control y estructura, como que nos queda más fácil creer lo que significan las cosas a simple vista bajo la conversión social de qué es lo que es cada cosa. Porque en la poesía tú habláis de rojo, y el rojo en la poesía no es rojo. Capaz que en una poesía el rojo es alegría, o capaz que el rojo es, Claro. no sé, frutillas. Y ahí es donde se empieza a abrir, y ahí es donde se generan sensaciones. Entonces, no sé si hay tenido alguna experiencia científica, tanto de conocerla, de tú haberla experimentado, o de tú ver que se experimenta de una forma en la cual un experimento científico llegue a que la gente conceptualice la vida de otra forma, o conceptualice lo que está sucediendo de otra forma, y experimente una amplitud en su conciencia o en su capacidad de entender la vida. Sí. Ya, es que quería decir algo antes de eso. Ajá. Espérame. Y es que la ciencia en su práctica en sí, como que nosotros tendemos de cierta forma naturalmente como seres vivos y seres humanos a querer poner como etiquetas. Eso te iba a decir. Es una cosa natural de nosotros, que es muy de niño. Entonces, ¿Y será que es natural o no una convergencia bueno, social? no sabemos, no Ya. sabemos realmente, pero es muy difícil abstraerse de lo social. Ahora. Claro, Sí. entonces nunca sabemos si es netamente como de algo social o biológico, entonces esa conversación es un buen debate, pero es difícil tenerlo. Sí. Entonces, nosotros tenemos esta necesidad de tener convenciones, como, al final es como el lenguaje, ¿sí? Como que parte de la idea de ponernos de acuerdo en el fondo, Claro. para poder convivir en el espacio. Entonces nosotros tendemos naturalmente a generar como etiquetas y convenciones que al final de cierta forma es lo que creemos y probablemente son las teorías más aceptadas, que es lo que nos llevó a organizarnos como Homo sapiens, la forma que nos organizamos, como el lenguaje, lo social, poner etiquetas. Sí, la convención. Claro. Y eso, para eso uno genera como, de cierta forma, como ciertos acuerdos, ¿vale? Déjame, después volvemos a eso, pero ahora me acordé de un caso muy bacán y de un profe que creo que también es un profe que me inspira, ¿sí? Ahí están apareciendo las inspiraciones. Estábamos en un bar en Antofagasta y este profe estaba hablando de la conciencia, estos temas, y de cómo se generan conceptos, ¿sí? Entonces, él a lo largo de toda la charla decía así, fu, no nada, y seguía hablando, ¿sí? Y de repente estábamos caminando, no sé qué, seguía la charla, nos hablábamos, y de repente, fu, Hacía eso. hacía eso. Y seguía hablando, fu.
Así estuvo como por 40 minutos. Y de repente dijo: ¿quién me hace un fa? Un fa son 2 fu. Y como que en el tema nadie como que Entendió muy bien lo que se trata. Claro. Pues, y de repente un fa era fu fu. Entonces nosotros en una hora de una charla generamos como un concepto, por así decirlo, Claro. que era el fa y el fu. Y nadie que había ido, nadie de todo el lugar donde estábamos, que no había ido ahí, sabía lo que significaba fa y fu. Y luego nosotros teníamos una herramienta que era fa, o sea, fa o fu. Y de una manera muy sencilla creamos un elemento de coordinación entre nosotros. Sí. Y eso es algo que hacemos muy bien nosotros. O sea, este lenguaje, este consenso, sin pensarlo, lo hacemos muy bien. Entonces, yo creo que naturalmente... Pero espérate, ¿y para qué servía el fa y el fu? Nada, pues, pero al final es para darte cuenta de que en algún momento la gente se empezó a comunicar y quizás esa fue la manera en la cual se empezaron a comunicar. Como que uno dijo cla cla y cla claro, cla ya. significaba levantar algo. Y después uno decía cla cla clu y significaba otra cosa. Y así se fueron juntando a partir de sílabas y en un ejercicio de 1 hora, somos gente que ya tenía lenguaje, ya pudimos generar un objeto de lenguaje. Bueno, los mayas y muchas lenguas que hay en México basaban mucho su comunicación imitando los sonidos. Entonces, cuando decían shh, lluvia, po. Claro. Shh, ¿cachai? Fuego. Claro. Entonces, esos consensos son importantes. Entonces, ya, eso es una cosa que quería decir. Luego otra cosa que quiero diferenciar es en la ciencia como práctica de la ciencia de lo científico. Porque yo creo que es un error pensar de que la ciencia como práctica está valorada. La ciencia como práctica no está valorada. No y sí. Está Como igual que de valorada, está igual de valorada que el arte. Claro. Poco valorada. Lo que está valorado es la economía, Eso ya como el entrando banco, en la ciencia en la dentro. práctica científica. Sí, es Entonces, verdad. si tú posicionas a la práctica científica o a la práctica del arte, son igual. Los dos tienen que estar postulando a fondo, los dos son muy precarios, son sin seguridad. Y es muy etcétera. absurdo porque la gente dice, no, esto está comprobado a nivel científico, y eso como que le da un peso a tu Claro. argumento. Pero no es como que no, esto está comprobado a nivel artístico. Claro. Como que no. Claro, pero por otro lado, es que yo creo que es no sé si es un error, pero como esas comparaciones, porque lo científico ha generado como un montón de avances al final. Entonces por eso la gente cree, como cosas que no vamos a entrar en detalle, pero no sé, la penicilina. Claro. Mucha gente se moría o dejó de morirse cuando descubrió la penicilina, ¿sí? Ujú. Y eso no hace que se valore más la ciencia como en Claro. su práctica, sino como en un ideal. Sí. Pero en un ideal, yo siento que se valora mucho más el arte que la ciencia. ¿Quién va a una charla científica? ¿Qué científico llena un estadio como con una charla científica? O no sé, como... No sé si me explico. Sí, yo te Como que entiendo. la práctica artística es una práctica que tiene mucho valor intrínseco para las personas. No así el ejercicio científico. Yo tengo un punto de discrepancia en eso, aunque te encuentro la razón. Pero creo que tanto en todas las disciplinas, el arte y la ciencia, cuando ambas manejan un lenguaje muy complejo, no se disfrutan por la gente. O sea, si tú vas a ver un concierto ya súper profundo y muy técnico, mucha gente no va porque no entiende. Claro. Como si vaya a haber una charla de ciencia con muchos conceptos que no entendí. Pero cuando aparecen estos científicos que logran traducir una lingüística muy compleja a algo más común, ordinario, la gente va, como las charlas TED, por ejemplo. Claro, sí. O lo mismo cuando hay un concierto de música que tú entiendes. Sí. También vas. Sí, está bueno. Pero igual entiendo lo que tú decís. No, está buena la aclaración y también me hace sentido en ese Y yo creo que es un desafío. ese aspecto. Y luego diciendo como por qué lo científico tiene valor y lo otro no tanto, por lo mismo que hablábamos al comienzo, porque lo científico que sigue un método tiene la posibilidad de extrapolarse. Entonces, como muchas veces las personas quieren certezas, lo científico ha logrado de que lo que le funcionó a un grupo de personas también le siga funcionando a otro grupo particular. Entonces, yo creo en lo científico porque demostraron de que si yo ponía un hielo en agua, el hielo flota porque tiene menos densidad, qué sé yo, y después la gente vio y así funciona. Pero luego, la persona que tiene una corazonada decía, ¡ay, no, es que
a mí el hielo no me flotó, la cuchara se me pegó. Y después la gente dice, bueno, no se me pega la cuchara, a mí el hielo sí me flota. Entonces Claro. ahí dice como, chuta, ¿qué es lo más valioso en términos del saber y el conocimiento? Quizás lo que se puede replicar, ¿sí? Ahora, Eso no significa de que siempre se puede replicar. Como partí diciendo, la ciencia, la base de la ciencia es que puede ser demostrable o negable, ¿no es cierto? Entonces lo que suele pasar con la ciencia es que las verdades de hace 10 años hoy en día no son verdades. Y eso va cambiando, ¿sí? a mí me pasa un poco que también siento que el poder que tiene el ser humano en el sentido así como grupal o colectivo de generar realidades también, que a veces no son, y crearnos espacio también yo creo que es un punto a evaluar en el momento de decir si la cuchara se me pega o no, ya, aunque se cae y no se cae, o capaz que yo hago que se pegue, porque la otra vez leí sobre un experimento que me llamó mucho la atención, que tomaron como a 50 personas y les hicieron una cicatriz acá, como de mentira, ¿cachai? Se la hicieron, les dijeron, ya, ustedes van a salir a la calle con esta cicatriz en la cara y queremos que ustedes sientan y perciban cómo el mundo los trata, con la cicatriz así asquerosa. Ya, pues, y le hicieron una cicatriz, y antes de salir les dieron un retoque a cada una cicatriz, y en verdad ese retoque fue que se la sacaron. Entonces salieron todos sin cicatriz, pero sin saber que no tenían cicatriz. Y cuando volvieron, el registro de todos fue que se sintieron excluidos, que los trataron mal, que no los pescaron, que los miraron con asco, a todos. Sí. No hubo ninguno que dijese lo contrario. Entonces ahí es donde me llega la duda. Sí. ¿Qué tanto tiene que ver mi autoconvencimiento frente a algo en cómo yo permeo lo que está pasando en el mundo? Sí, es que eso, claro, hay distintos niveles de la conversación. Porque cuando hablamos de lo científico en sí, que le da poder a las cosas y al valor de lo científico, no estamos hablando de las ciencias de la mente. Estamos hablando de la física, de la Ya, química, ya, las perfecto, ciencias claro, duras. sí. Esas ciencias han sido las que le han dado la fuerza a lo científico, ¿sí? Cuando hablamos de la psicología, la Ya, eso neurociencia... igual entra dentro de lo científico, pero en Sí. otros términos. Cuando hablamos de neurociencia, cosas así, al final esa ciencia no es la que le da la fuerza al valor científico. Claro. De hecho, todo lo contrario, porque si Eso nos vamos a ese nivel, le quita peso, claro. más que le quitarle peso, nos damos cuenta que somos muy básicos. Sí, po. O sea, somos muy moldeables, nuestro operar, Sí, nuestro operar es mental es súper básico, como el ejemplo que diste tú, que es súper, como que explicita esto de manera súper clara. Sí. Y hay 1000 experimentos así, que les dicen a los niños, por ejemplo, como ustedes son los más inteligentes de este colegio, y después otro, ustedes son los más tontos, y Sí. es random, y los niños que les dicen son los más inteligentes se sacan 3 veces mejor nota que los que les dicen que son más tontos en la misma Claro. prueba, ¿cachai? Sí. Y es totalmente al azar. Entonces, somos muy básicos en ese sentido, como que somos muy manipulables. Hay un tema que para mí es súper bacán, que te lo escuché a ti y que creo que es un tema que como que genera una inspiración a nivel de conciencia de lo que nosotros somos desde la ciencia. Que es lo que yo te escuché hablar de ti, que tiene que ver con que somos holobiontes. Que ahí como que desde ese concepto siento yo que uno genera una conciencia de lo que yo soy y de dónde vengo también. Sí. Y se genera una conciencia colectiva y empezamos a sentarnos un poco más en cómo estamos hechos y de dónde venimos. Sí. ¿Qué Es que nos ahí- puedes contar sobre eso? Es que ahí viene como el otro saber que yo como que quizás es el que practico, que es como el saber y el conocimiento de la vida, Ya. que realmente es como la inteligencia para mí que más sentido tiene, ¿sí? Y es básicamente por tomarnos como esto con un poco de humildad y decir como, hey, o sea, ¿Qué es ser holobionte? somos muy chiquititos nosotros seres humanos. Claro. O sea, estos debates que estamos teniendo son unas cosas enanas para todo lo que ha sido la historia de la vida. Entonces la historia de la vida realmente funciona a partir de la inteligencia de la naturaleza, ¿sí? Y esa inteligencia de la naturaleza ha funcionado a partir de la colaboración y a generar estos vínculos de interacción con las formas más primitivas de vida. Entonces este ser holobionte tiene que ver con cómo yo acepto que mi fisiología, mi funcionamiento, la manera como llegué a estar acá dependió y sigue dependiendo de mi interacción con estos seres antiguos, estos bichitos, microorganismos. Entonces, en la medida que nos aceptamos como holobiontes, aceptamos que somos parte de un proceso evolutivo, que estamos insertos en una naturaleza y que mi operar en este mundo depende de cómo yo voy interactuando sincrónicamente con la naturaleza. Entonces, todos los actos que yo hago en contraposición de la naturaleza afectan de manera negativa a mi cuerpo. Claro. Tu Y proceso. todos los actos que yo hago, que yo sé que hago de manera como contraproducente
a lo que yo puedo intuir que es la organización de mi cuerpo con este vínculo colaborativo, ¿no es cierto? Termina afectando negativamente también a la naturaleza. Entonces, si yo me reconozco como reconozco esto que tú decías, digo, estoy incluido en la naturaleza, ¿sí? Y ahí llega otro sentido, y ahí a mí me llegan otras reflexiones que he pensado antes del ser humano y de la conciencia, de creer que ¿por qué no ser consciente tiene que ver con reconocerme a mí como un elemento que está cumpliendo un rol importante en este planeta Tierra? Más que ser consciente de mí mismo, que tengo estas cosas, sino que decir, yo me creo consciente porque me posiciono en un planeta que tiene una organización y que yo soy un elemento importante. Y si yo soy consciente que soy un elemento importante para este ciclo de la vida, este flujo de información, entonces esto le otorga importancia a mi vida, independiente de las circunstancias que están pasando. Estoy generando, soy un elemento soy parte en de la un cadena. ecosistema, en una cadena, y que va a seguir ocurriendo conmigo cuando yo no esté. Y ese paso tiene que ser importante, porque yo no dejar un legado no para con mis pares, sino un legado positivo en este flujo natural, ¿no es cierto? Claro. Y al final lo que hacen todos los animales, todos los seres vivos, de manera más prolongada, durante 100 años, 200 años, árboles, o bichitos que duran un par de horas y Claro. cumplen su propósito. Y después se va dando vuelta todo esto. Entonces, claro, ahí lo que yo practico como mi filosofía al final se arraiga a este tipo de saber. Claro. Como volviendo al comienzo, como a tu pregunta inicial, como qué te inspira a ti, como el conocimiento científico, lo clínico. A mí lo que más me inspira es poder coordinarme con el conocimiento y con la inteligencia de la vida Colectiva. natural, colectiva, ¿sí? Entonces, de ese como aceptar eso es lo que más me ha inspirado en mi práctica científica. Como decir, wow, soy parte de esto y esto lo quiero contar. Como quiero hablar sobre el holobionte porque me hace demasiado sentido darme cuenta que la naturaleza está integrándose en cada uno de nosotros y en cada uno de los seres vivos. Y esa integración no es casual. Permite que estemos acá. O sea, si no hubiera ocurrido esa integración, ninguno de nosotros estaríamos acá. Entonces, esa integración nos hace de cierta forma, o a mí, esa conciencia de esa integración me hace tener un profundo sentido de pertenencia, de responsabilidad, de agradecimiento, de gratitud, de entrega. Y eso es lo que quisiera como yo divulgar y yo como tratar de, desde mi práctica científica, que es de un lugarcito como con experimento, charla o qué sé yo, poder como abrir esas posibilidades, abrir esa reflexión. Esa reflexión y ese sentido, como esa gratitud, es como, wow, soy mucho más que mi problema, soy parte importante. Imagínate de un que sistema también gigante. Yo, Homo sapiens, nací, también tengo mi microbiota, mis bacterias, también interactúo con la naturaleza. Y yo puedo ser una bacteria del planeta, tal vez. Y al final todo eso te hace decir como descansar, ¿sí? Y luego está la vorágine de la vida, pero yo creo que esa es como mi inspiración. Yo a eso lo llamo como a un nivel de conciencia, como que yo siento que el primer nivel de conciencia es como, ya tratando de conceptualizar un poco y dándole un poco de marco, es ser consciente de ti. Como aceptar tu yo, tu diferencia, tu propósito, tu talento único. Que y eso ya es un camino súper grande de descubrimiento personal, ¿ya? Y luego de eso viene como el aceptar la conciencia colectiva, el ser parte el hacerte parte como un holobionte de toda esta cadena que decís tú, que yo le llamo el yosotros. Es como empezar a aceptar el yosotros, que soy yo y nosotros al mismo tiempo. Es como empezar a hacerme cargo del espacio que hay entre tú y yo. No de ti, sino pero el espacio que tenemos los dos. Es como una forma en la cual la organización sería distinta, porque yo me sé hacer cargo de mis necesidades biológicas, o supuestamente puedo aprender y la vida me enseña eso, pero no me estoy haciendo cargo de las necesidades biológicas del planeta, del sistema, de la sociedad. Como que llego a ser mi lugar nomás, y ahí es como que pasamos a ser islas dentro de un sistema que no es una isla, porque que es un sistema de colaboraciones y cooperaciones, po. O sea, lo choto de esto es que cuando aceptáis el holobionte, te das cuenta que tú te aprendes a dar cuenta, a cuidar a ti, a hacerte cargo de ti, y aceptando el holobionte, eso es igual a hacerte cargo del planeta.
y Claro. de la grande y de nosotros, como que la microbiota, el microorganismo, el holobionte integra y acepta tanto, porque al final esto, como hacernos cargo de esto, es también esta interacción invisible y como yo me cuido a mí mismo, o la práctica que yo quiero hacer conmigo mismo, instantáneamente, si es positiva para mí holobionte, y creo que lo puedo hacer, sin duda se traduce en algo positivo para el planeta. Entonces, aceptar el holobionte, de cierta forma, aumenta o promueve la salud del planeta, la salud individual y la salud colectiva. Yo siento dentro, a mí me hace mucho ruido a veces como conceptualizar lo que es positivo y negativo, Sí. ya, porque igual siento que es subjetivo. Pero igual yo entiendo desde el lugar que habláis que es positivo o negativo al planeta. Pero sí o sí creo que una de las habilidades que hay que desarrollar es la humildad de entender que somos parte de algo. Sí. Ya, ahora, ¿qué hago, qué no hago? Ahí, o si es positivo o negativo, yo creo que eso ya puede ir variando dependiendo del contexto social o la cultura que estés. Pero sí, tú te haces cargo de tener esta sensación y esta humildad de que no eres tú solo, que somos más. Ya, eso ya es como un gran avance a nivel de sociedad. Sí. Oye, y ya como para ir cerrando un poquito, pensando en que estamos hablando de conciencia y que estamos indagando, no indagamos mucho en tu práctica personal como científico, solamente que eres científico, de ahí después pueden buscarte a ti en tus redes y investigar un poco sobre las bacterias y todo, que es algo súper interesante, que no es el caso acá, sino aquí es como entender un poco cómo pensáis tú, cómo estáis pensando la vida. Como inspirándonos un poco lo que hablamos y la forma que hablamos, ¿qué pregunta le dejaríais al próximo invitado? Ya, Tú no vayas a saber quién es. No. Puede ser de cualquier área y todo, pero ¿qué pregunta le dejaría Ismael al próximo invitado que viene? Le dejaría la pregunta de cómo a través de su operar cotidiano cree que está contribuyendo con los otros, el planeta. Eso. Buenísimo. ¿Cómo cree que contribuye de su operar, práctica, ser, persona, a la salud global? Eso. Buenísimo. Oye, muchas gracias Isma, bacán por venir. Qué bueno que accediste aquí a acompañarnos este ratito aquí a conversar un poco, a abrir estos temas de conciencia que estamos, que yo creo que ya estamos llegando a un nivel de humanidad que es mucho más necesario eso que unas prácticas tan como operativas. Ya es necesario empezar a hacernos cargo de nuestros talentos, de nuestro propósito y entender cuál es lo que venimos a hacer, porque ya la inteligencia artificial está tomando todas las pegas técnicas y prácticas que antes hacíamos y que nos daban un poco sentido, y ahora nos estamos quedando como... No nos queda otra que hacernos cargo de encontrar lo que vinimos a hacer el planeta y contribuir desde lo que nos hace ser únicos. Así que muchas gracias por venir a improvisar sobre conciencia aquí en este espacio y ojalá ahí nos veamos de nuevo. Muchas gracias por la invitación.